Una vez más ponemos en marcha nuestra máquina del tiempo y viajamos 90 años atrás, a 1932, donde haremos un repaso a algunos acontecimientos interesantes de la historia del esoterismo, de algunos personajes relevantes del ocultismo y la filosofía iniciática. Todo ello sin perder de vista el contexto de la época. En nuestro canal pueden encontrar varios vídeos de esta saga, y si les interesan estos temas, les recomiendo suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Y ahora sí, sin más, 1932. Allá vamos. ...1932. Estamos en el periodo entre guerras, pero todos los acontecimientos mundiales lentamente van agregando tensión, lo cual finalmente tendrá como consecuencia una nueva conflagración, peor y más sangrienta que la anterior. En China, tras la invasión de Manchuria, el imperio japonés forma el estado de Manchukuo, donde coloca como jefe del ejecutivo a Puyi, el último emperador de la dinastía Qing, el que, en realidad, era un títere de Japón. En Alemania, el veterano presidente Paul von Hindenburg es reelecto, derrotando por amplia mayoría a Adolf Hitler en la segunda vuelta de las segundas elecciones presidenciales. Pero el impulso del nazismo era tan fuerte que Hindenburg decidió, a fines de 1932, designar a Hitler canciller, lo cual sería, a la postre, el primer paso para la implantación del Tercer Reich. En España, en el seno de la Segunda República continúan los choques entre el gobierno y la Iglesia Católica, después de la orden de retirar los crucifijos de las escuelas. Los problemas habían comenzado un año antes, cuando se había producido la lamentable quema de conventos y otros acontecimientos de violencia anticlerical. Mientras tanto, en los Estados Unidos, y como consecuencia de la Gran Depresión de 1929, el presidente Hoover pierde la reelección ante el demócrata Franklin Delano Roosevelt. En el cine se estrena la exitosa película La momia, con Boris Karloff, y Walt Disney gana su primer Oscar de la Academia por su cortometraje Árboles y Flores, la primera producción animada en colores. Y es en este año 1932 que Mickey Mouse se convierte en masón. Bueno, más bien se convierte en un demolei, al igual que su creador Walt Disney, que, como vimos en un vídeo de este canal, no era masón, sino que había formado parte de la organización paramasónica para jóvenes, la Orden de Molei. Walt Disney, hasta que cumplió los 40 años, siguió luciendo con orgullo su anillo de la Orden de Molei y contrató a un animador que también pertenecía a la misma organización, Fred Spencer, el que, con la aprobación del propio Walt, realizó una serie de historietas donde el ratón Mickey organizaba un capítulo de la Orden. Sin embargo, hay un misterio vinculado a estas historietas, ya que los boletines donde se publicaban han desaparecido y solamente se conservan 3 planchas. Según cuenta Massimo Introvigne, aunque Disney siempre ha archivado hasta las producciones menores, no hay rastro de esta serie secreta en los archivos de la compañía Walt Disney, y la propia Orden de Molei declara que no ha guardado la colección del boletín. Mientras tanto, los historiadores y coleccionistas de Disney, que no son pocos, han podido recuperar hasta el momento solamente 3 planchas. Incluso se ignora cuándo terminó la serie, probablemente mucho antes de la trágica muerte de Spencer en un accidente automovilístico en 1938. En la literatura, Hermann Hesse escribe su recordada obra Viaje al Oriente, mientras que Aldous Huxley publica un libro inquietante y que en nuestros días ha cobrado nueva relevancia. Me estoy refiriendo a Un mundo feliz, donde se muestra una sociedad avanzada tecnológicamente y donde se ha erradicado la familia, la diversidad cultural, el arte, la espiritualidad, la filosofía y el amor, al mismo tiempo que todos consumen una droga llamada soma
que controla sus sentimientos y que los mantiene contentos, distraídos y fácilmente manipulables. Cualquier similitud con el año 2022 es mera coincidencia. En Adyar, Krishnamurti vuelve a encontrarse con Annie Besant, 2 años después de haberse separado de la Sociedad Teosófica y de disolver su Orden de la Estrella, el movimiento que buscaba proclamarlo instructor del mundo, es decir, vehículo de Maitreya, un ser espiritual altamente avanzado que ayudaría a la humanidad en estos tiempos conflictivos. En su reencuentro con Besant, Krishnamurti la encontró muy desmejorada, sin duda por su avanzada edad, pero también por el golpe emocional que supuso la profunda crisis de la Sociedad Teosófica como consecuencia de la renuncia del propio Krishnamurti a convertirse en el instructor del mundo. Un año más tarde, exactamente el 20 de septiembre de 1933, Annie Besant muere en la India y poco después, en 1934, fallece Charles Webster Leadbeater. La crisis del movimiento teosófico había sido profetizada en el año 1900 por el maestro Kuthumi, en una famosa carta donde advertía del riesgo de que la sociedad teosófica cayese en una especie de papismo esotérico, con la generación de un credo, con una excesiva devoción por los Mahatmas, que es justamente lo que había sucedido en los años 10 y en los años 20, con Krishnamurti considerado como el mesías de esa nueva religión. La renuncia de Krishnamurti alentó a muchos teósofos a renunciar a la sociedad o incluso a tomar 2 posiciones extremas. Una fundamentalista, que significaba volver a Blavatsky y dejar en el olvido todo lo que había ocurrido entre 1891 y 1929, especialmente las enseñanzas de Besant y Leadbeater, y otra postura negacionista, que negaba todas las doctrinas teosóficas, barriendo también a Blavatsky y los Mahatmas de sabiduría. En este punto aparecieron personas y surgieron movimientos neoteosóficos que reivindicaban la figura de los maestros y de la gran fraternidad blanca. Una de estas personas fue David Andreas, quien en 1932 publicó en Londres su obra, Los Maestros, sus retratos, meditaciones y gráficos, como una reacción a la postura de Krishnamurti y donde se incluían 12 retratos de los adeptos más conocidos de la tradición oculta teosófica: Kuthumi, Moria, el príncipe Rakoczy, el veneciano y Maitreya, entre otros. Sea como sea, Krishnamurti nunca negó la existencia de los maestros de sabiduría, sino que consideraba que no debían ser adorados, y tampoco negó ser el vehículo de Maitreya, sino que no importaba qué o quién era, sino que lo importante era el mensaje. Otra escuela que pretendía recoger el legado de la sociedad teosófica era la escuela arcana de Alice Bailey, que para la canalización de su actividad generó 2 organizaciones auxiliares. En primer lugar, Buena Voluntad Mundial, fundada justamente en este 1932 para difundir la fraternidad universal, y Triángulos, algunos años después, en 1937. Esta amalgama entre las enseñanzas teosóficas clásicas y las de la escuela arcana puede apreciarse claramente en las revistas españolas, en especial en esta que estamos viendo en pantalla, Teosofía, que decía ser la continuación de El Loto Blanco y Sofía, y donde se incluían autores no oficiales de la sociedad teosófica como Alice Bailey, Roberto Assagioli y Rudolf Steiner. Los impulsores de esta revista y de esta síntesis de enseñanzas esotéricas, teosóficas, neoteosóficas y parateosóficas eran Francisco Brualla, director del Centro de Estudios Sofía, y Federico Clement Terrer, que es un personaje fundamental para la difusión de las enseñanzas esotéricas en nuestra lengua castellana. Clement Terrer, miembro de la Logia Arjuna de Barcelona, tradujo más de 100 obras de temas metafísicos, teosóficos, rosacruces y espirituales en general. A él le debemos la traducción del Kybalión, de Isis sin velo, del Manual Rosacruz de Amorc y de las obras de los grandes autores espiritualistas de las primeras décadas del siglo XX. También en vinculación con los Mahatmas y la Logia Blanca, en este año 1932, Guy Ballard y su esposa Edna Ann Wheeler comenzaron a canalizar mensajes que decían provenir de estos instructores espirituales a los que llamaron maestros ascendidos, para dar forma al movimiento Yo Soy, que puede considerarse uno de los fundamentos de la New Age.
Para que el público norteamericano aceptara de buena gana a estos maestros foráneos, ataviados con túnicas orientales, Ballard los presentó hábilmente como protectores celestes de los Estados Unidos de América, muy en concordancia con la idea de los padres fundadores de que esta nación constituía una nueva tierra prometida. Los maestros de Ballard, en especial Saint-Germain, no ocultaban en sus mensajes su predilección por los Estados Unidos y afirmaban, por ejemplo: «Oh América, amados hijos de la luz, permitan que esta gran presencia de Dios, su sabiduría y poder surjan a través de ustedes ahora y vean más rápidamente el reino de Dios manifestarse sobre la tierra. América es el camino demostrador en medio de las naciones que sostiene la luz, que anuncia la era de oro que entra. A pesar de las condiciones presentes, esa luz se encenderá y consumirá las sombras que buscan desbaratar los ideales y el amor por el gran yo divino». Recordemos que cuando los norteamericanos dicen América, no se refieren a todo el continente, sino solamente a su país, para diferenciarlo de las Américas, es decir, todo lo situado por debajo del río Bravo. En otro pasaje dice Ballard: «El plan divino para el futuro de América del Norte es una condición de actividad intensa en medio de una gran paz, belleza, éxito, prosperidad e iluminación espiritual y dominio. Ella está destinada a llevar la luz del Cristo y a ser guía del resto de la tierra, ya que América será el punto central de la era de oro, que ahora está débilmente reflejándose en nuestro horizonte. La mayor parte de la tierra de América del Norte permanecerá por mucho tiempo». Como dije antes, el movimiento creado por el matrimonio Ballard es un referente histórico de gran importancia para la New Age, y su éxito potenció la aparición de escuelas similares, donde empezaron a manifestarse maestros de todo tipo, terrestres, extraterrestres e intraterrestres, en torno a los cuales se popularizaron conceptos erróneos, contradictorios y bastante superficiales que lentamente fueron contaminando a todas las organizaciones de corte esotérico. De todas formas, hay que decir que dentro de la corriente de la New Age, y dejando de lado el origen metafísico o no de sus escritos, hay autores buenos, malos y mediocres. Pero sigamos nuestra reseña. ¿Dónde estaba en ese momento el Wally de nuestros viajes? Es decir, Aleister Crowley. Bueno, en este momento estaba cerrando un ciclo en Alemania, donde, como siempre, había estado metido en líos, mantenido económicamente por amigos y realizando toda clase de prácticas degeneradas con su amante Bertha Busch, más conocida como Billy, la cual consideraba como su ramera, la mujer escarlata de la bestia 666. Todas sus prácticas están cuidadosamente anotadas en su diario. En el panorama de las órdenes iniciáticas, los sobrevivientes del Consejo Supremo de la Orden Martinista de Papus, congregados en torno a la figura de Agustín Chaussot, habían decidido revitalizar el martinismo fundando la Orden Martinista tradicional un año antes, y en este 1932 Chaussot era elegido Gran Maestro, aunque este prefirió dejar su cargo a Victor-Émile Michelet. En este preciso momento, otro esoterista, Émile Dantin, más conocido como Sar Hieronymus, empezó a mantener correspondencia con varias organizaciones iniciáticas y esotéricas con un propósito muy claro: organizar un congreso espiritualista como el que había constituido Papus en 1908. Así fue que empezó a contactarse con el imperator de la Orden Rosacruz Amorc, Harvey Spencer Lewis, y con Victor Blanchard. Dantin, Spencer Lewis y Blanchard hicieron buenas migas y empezaron a trabajar en la creación de una Federación Universal de Órdenes y Sociedades Iniciáticas, FUDOSI, que sería fundada oficialmente el 14 de agosto de 1934 en Bruselas, bajo el patronazgo de la Rosacruz Universitaria. La FUDOSI tenía 3 objetivos declarados: compatibilizar las enseñanzas, en especial las de las fraternidades que decían tener una misma tradición, por ejemplo la Rosacruz, tratando de equiparar su nomenclatura, difundir de forma coordinada algunos ideales o conocimientos para que fueran conocidos por el gran público, y protegerse en conjunto de la acción de los diversos aventureros del oculto. Y llegando al final de este vídeo, queremos recordar algunas personalidades que dejaron este mundo en 1932. William Walker Atkinson, también conocido como Yogi Ramacharaka, uno de los 3 iniciados que escribieron el Kybalión. Gustav Meyrink,
escritor, teósofo y vinculado con el rosacrucismo alemán de Alois Mailander. Attilio Bruschetti, músico, teósofo, miembro de la rama Arjuna de Barcelona y autor de varias obras espirituales. Julien Champagne, pintor francés, hermetista, amigo de Fulcanelli, y algunos piensan que era el propio Fulcanelli. Gracias por acompañarnos en este recorrido por 1932. Muy pronto volveremos a viajar por otros lugares y otros tiempos, descubriendo detalles poco conocidos de la historia del esoterismo y la filosofía iniciática. Antes de volver a nuestro tiempo, les mando a todos mis mejores deseos de paz profunda.